¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 3 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 10. Esta vez tuvimos oportunidad de platicar con el buen Alberto Martínez. Él es Senior Character Animator actualmente en ILM y él ha tenido oportunidad de trabajar en proyectos como Mandalorian, la temporada número 2, Space Jam 2, Avengers Endgame, Bumblebee, A Quiet Place, Transformers, la 4 y la 5, Kong Skull Island, por mencionar parte de los proyectos. Y lo que estuvo bien padre de esta plática es que, bueno, además de platicar de la formación, platicamos de lo complicado, de lo gratificante de esta profesión, lo que significa trabajar en ILM, cómo es el ambiente de trabajo. Beto también, bueno, ha tenido la oportunidad de participar en ILM X Labs, que bueno, para quienes no sepan mucho, pues es esta parte de investigación que hacen cosas increíbles en ese, digamos que pues, tal cual, en ese laboratorio. Nos regaló un montón de tips, consejos sobre la parte del cuidado como mental y la salud tal cual física, enfocado al mundo del Character Animator, que también, bueno, se puede trasladar a otras áreas. Y pues bueno, como siempre, ya saben, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de cómo podemos mejorar este proyecto, que es para ustedes, algún invitado, alguna sugerencia, súper bienvenido. Sin más, los dejamos con el podcast. Esperamos les guste. Primero que nada, muchísimas gracias por darte este tiempo, por dedicarnos este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad, soy muy emocionado de estar aquí. Mira, nosotros también. La verdad, digo, para quienes no conocen a Beto, digo, por ahí les dejaremos su link de su demo, solo para que se den una idea del calibre de artista que te les traemos el día de hoy. Sí, la verdad, impresionante. Y lo que está bien padre es que comparte cómo ha sido su evolución. Y entonces es como de esas cosas que tú puedes ver o sea, todos empezamos en algún punto, ¿no? Entonces puedes ver como esa evolución de dónde empezó y dónde se encuentra ahora. Y seguramente tiene también trabajos increíbles que todavía no tienen la oportunidad de mostrar, pero chéquense ahí nada más. Y y ahora sí que sin más, Beto, cuéntame. En tu experiencia, ¿nos podrías platicar qué es lo que hace un character animator? O sea, ¿cuáles son? Pues sí, ¿qué es lo que es en sí esta función de ser un character animator? Claro, pues en general es prácticamente traer a la vida a personajes que pueden ser robots, pueden ser humanos, pueden ser criaturas, o todo, puede ser incluso cosas que no están normalmente vivas como objetos, me refiero naves espaciales, carros, todo lo que tenga que ver con movimiento. Y la idea es que las tomas, en las películas o las series de televisión, eh, tú tratas de comunicar una idea en cada una de ellas. Y entonces mi trabajo como animador de personajes 3D es tomar todos esos objetos que están a mi disposición y contar una parte de esa historia, ya sea que estén peleando, que estén platicando, lo que sea. Y de esa manera, como transmitir las experiencias y las emociones a las personas que lo están viendo. Ok, interesante. Oye, y sobre esto, por ejemplo, tienes el título de Senior Character Artist, ¿correcto? Sí, senior animator. Ok, ok, pero está como especializado en algo, porque ahora sí que como apareces con ese título, entonces más bien, yo lo que quería preguntarte sobre esto, y tú dime si estoy incorrecto, tú me detienes, ¿eh? Ujú. O sea, ¿cuáles son tus responsabilidades dentro de ese puesto, ¿no? O sobre pues sí, tal cual, bajo ese nombre, qué es lo que tienes que hacer o qué está dentro de tus manos? Generalmente se trata de platicar con tanto supervisores como con el director a veces directamente Ujú. y transmitir las ideas que esas personas tienen en la cabeza de lo que podría pasar en la pantalla y hacer que tu personaje, tu objeto actúe o se mueva de tal manera que transmita esa idea. Puede ser escenas de acciones o pueden ser como pláticas y de esa manera comunicar lo que queremos del script hacia plasmarlo en la pantalla.
Oye, Beto, y por ejemplo, ¿cómo es ese acercamiento? O sea, porque, digo, tenemos, pues de repente en este mundo o en esta industria hay cosas como tan, o sea, cosas como tan realistas o como tan imaginarias, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo sería como ese acercamiento de parte de justo que ahorita acabas de mencionar, director o supervisor, que te digan, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que pide el guión, ¿no? No sé si tengas ahí por ahí un ejemplo como de algo que hayas hecho que puedas platicarnos. ¿Cómo es eso? Y bueno, yo la verdad lo que tengo duda es cuando son cosas que no, digamos que no existen, que son cosas que salen de la imaginación. O sea, ¿cómo es eso? Sí, generalmente nosotros también basamos mucho nuestro trabajo en trabajos previos de otros artistas, como Ujú, concept artists o layout, que hacen como una plantean de manera visual un primer acercamiento de cómo se verían las cosas, en especial los que se hacen arte conceptual. Y ujú, nosotros lo que hacemos es observar a la criatura. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo criaturas que no existen. Pongamos de ejemplo eh, algunos de los shots que hice, por ejemplo, para Jurassic World, ujú. donde empiezo a animar dinosaurios y los dinosaurios ya no existen en estos días, ¿no? O sea, no hay como una manera real de ver cómo se hace, cómo se mueven esos personajes. Entonces, lo que nosotros nos toca hacer es hacer una investigación donde buscamos eh, a animales que existen en la vida real que podamos nosotros tomar como referencia, que se parezcan de alguna manera. No necesariamente tienen que ser exactamente los mismos, pero por ejemplo, si ves a un rinoceronte, la forma en que se mueve es muy parecida a lo que tú esperarías de un dinosaurio que es 3 veces más grande, ¿no? Entonces, eh, muchas de las cosas que hacemos, a pesar de que sean tan fantásticas como puedan ser, Ujú. están basadas en realidad, en algo que nosotros estamos familiarizados. Ok. De esa manera podemos hacer que las cosas, aunque sea algo que nunca hayamos visto, nosotros se los podamos creer como audiencia. El que lo está viendo puede decir, ah, ok, sí, tiene razón, así volaría, así Ujú. correría un dinosaurio. Oye, Betty, por ejemplo, ¿cómo es justo esa investigación? O sea, y justo, ¿no? Lo que acabas de decir, pues un dinosaurio, más o menos un rinoceronte, se mueve, tiene ese molleo de caderas, ¿no? O sea, como que esas características, ¿no? O sea, Sí. tú, ¿cómo lo harías? ¿Dónde investigarías? ¿Qué estarías buscando? O sea, obviamente entiendo que una referencia de rinoceronte, pero ¿qué tanto? ¿O te vas a otros de repente tus animales? ¿Cómo sería ese proceso, digamos, creativo de encontrar la forma? Ujú. Bueno, esta parte de descubrimiento tiene dos partes. Una que es tu propio investigación y luego mostrar lo que tú crees que podría ser, ya sea al director o al supervisor de animación. En ese caso, a través de ese como filtro, se empieza a llegar como a acuerdos de qué es lo que está buscando el director o el supervisor. Pero si estamos hablando de, oh, no sé por dónde empezar, solamente empieza a buscar como animales que se parezcan, por ejemplo. Digamos, hay muchos dinosaurios que corren en dos patas Ujú. y puedes tú tomar como referencia tal vez ¿cómo se llaman? Ah, las, Pues unas gallinas. sí, las gallinas, por ejemplo. Ajá. Son como ay, se me Avestruces. olvidó. Avestruces, sí. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Entonces, son animales que conocemos, que Sí. existen y que están, son similares. Eh, entonces, esa es una parte, ¿no? Como tratar de machar eso. Y otra cosa Ujú, es también, existe algunos, como investigaciones acerca de cómo son los huesos de los animales, de los que viven ahora y cómo son los huesos que han encontrado en los fósiles. ujú, Entonces, la alineación de las piernas, el tamaño del fémur y cómo cambia eso, a veces eso también te da una referencia porque dices, ah, mira, esta pierna parece... por la forma y la longitud que tienen el fémur, por ejemplo, se parece a un caballo, ujú, donde los caballos parece que tienen patas como las nuestras, pero realmente ellos todo el tiempo están caminando sobre la punta de los dedos. ujú. Entonces, son de ese tipo de cosas que puedes tú empezar a implementar. Y también parte de eso te retroalimentas con trabajos que se hayan hecho ya antes parecidos.
Entonces, a pesar de que nosotros estábamos haciendo Jurassic World, que era como el reboot o la continuación después de muchos años de las películas, Ujú. de todas maneras teníamos ese background, ese legado de tener a los dinosaurios que ya se habían hecho en las primeras películas. Entonces es un Ya. poco de lidiar, tratar de crear algo nuevo y tratar de respetar lo que ya se ha hecho también. Ok, ok, qué interesante, ¿no? Porque ahora que digo, manejas el término del avestruz, por ejemplo, o sea, sí, o sea, te pones a pensar en ese dinosaurio y tiene como esa tendencia o esos movimientos, ¿no? O sea, tiene como ese origen, ¿no? Y está bien, bien, bien padre eso. Ujú. Y pasa mucho que cuando ya estamos, cuando está haciendo todo ese planteamiento, no solamente es buscar, sino es tomar ya el personaje y tomar el rig que tienes. El rig es prácticamente, para los que no saben, es como tener una marioneta. Entonces, en la computadora. Y lo que tú haces como animador es tomar esa marioneta y moverla de tal manera que parezca que está viva, ¿no? Entonces, lo que tú haces es buscar la manera en que puedes trasladar todos esos movimientos y conceptos a la animación y una vez que ya lo tienes ahí lo puedes empezar a mostrar a los diferentes directores o supervisores. Ok, ok. Y por ejemplo, aquí en digo, me da curiosidad, por ejemplo, ahorita que planteas como animales de dos patas, no sé en qué proceso, pero digo, lo vi en tu demo y me pareció increíble justo en estas cosas que no existen, ¿no? Y está este personaje, pues extraterrestre de la película Quiet Place. Ajá, entonces, por ejemplo, eso que es como, digamos que dinosaurios ya tienes entre comillas, una concepción, ¿no? Aunque obviamente no los conocimos, pero hay como historia, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, ahí, ¿cómo estaría, digo, construido ese personaje? O sea, más o menos tomando en consideración los ejemplos que ya nos dijiste de, mira, pues más o menos está basado en este animal o tiene como estas fusiones, no sé, o sea, ¿cómo sería esa construcción de algo que es un poquito más, digamos, más desconocido, ¿no? Sí, yo creo que en ese tipo de casos sigue siendo una exploración, porque muchas veces pues pasamos en algunos de los animales que tal vez se arrastren, ¿no? Pero llega un momento donde empezamos a desfasarnos tanto de lo que vemos en la realidad que tenemos Ujú. que empezar a crear lo nuestro. Otro ejemplo que tengo al respecto es en la película de Kong, Skull Island. Ujú. Teníamos al villano de esa primera película, era como una serpiente, como con dos patas y una cola Ajá, muy larga, ¿no? Entonces así no es. tenemos animales que se parezcan a eso, pero otra vez tomamos cómo se mueve una serpiente, tomamos cómo se mueve un poco un rinoceronte, un poco como más una avestruz de nuevo, por el tipo de pies que tiene, ¿no? Y se empieza a hacer una Ujú. investigación, dices, ok, este personaje es de tal tamaño, ¿cómo moverías el peso, no? Porque eso también es parte de lo que es como ser animador, como conocer de qué manera puedes tú representar que los objetos que están en la pantalla se sienta que tengan el peso que aparentan. Entonces, cuando tienes personajes gigantes, no sé, Pacific Rim, como robots enormes, los ves moverse como lentamente, porque pues a esa altura y a esa magnitud Ujú. no se puede mover una cosa muy rápida. Y cuando son cosas Claro. pequeñas como pequeños robots o así, no sé, enanos, todo sería como mucho más rápido. Ujú. Entonces es como buscar ese balance y estar como refinando, refinando, refinando hasta que tenemos una versión que se ve como creíble. Ok, ok, ok. Y por ejemplo, aquí te preguntaría, ¿dónde se aplicaría como, llamémosle, la innovación, la creatividad? O sea, justo en esto, por ejemplo, que se hace algo nuevo, ¿cómo digamos que dirías que puede ser aplicado esto como justo cuando es algo nuevo? Yo creo que, eh, pues, dices, si hablamos de creatividad, el simple hecho de estar tratando de descubrir cómo se movería algo nuevo es como parte de la parte más creativa. Ujú. Pero incluso si tenemos cosas que ya conocemos como humanos, a veces la creatividad no es tanto de cómo se movería, sino de qué es lo que está haciendo o cómo está representándose. En este caso, también hay conceptos que empiezas a Ya. bajar, Ujú. que son como abstractos, a hacer como un poco más, a verlos reales. O sea, si este es el villano de la película o el enemigo de la película, ¿cómo se movería?
no se movería como suavemente, como si estuviera bailando. Se movería como un poco más rudo, más tosco, ¿no? Entonces Ujú, ujú. son cosas que tomas en consideración cuando estás tratando de aterrizar a un personaje. Ok. Oye, y justo sobre esto, Beto, por ejemplo, en estos ejemplos que tal cual son como muy particulares y que son como cosas completamente nuevas o diferentes y que justo como tú lo acabas de poner, ¿no? Pues una fusión entre serpiente y avestruz que es algo súper único. Y como dices, oye, pues mira, vamos avanzando y a veces nos desviamos un poquito como del origen y se vuelve algo único. En estos momentos, digamos que algo que se puede volver justo único, ¿hasta dónde termina siendo esta parte de que no se vuelva como abstracto? O sea, como hasta dónde es bueno, hasta dónde se define que es correcto, porque es algo que no existe, ¿no? O es algo que pues es algo, están inventando algo nuevo, un movimiento, una fusión ahí particular. Entonces, hasta, no sé, o sea, en tu experiencia, hasta dónde ese tipo de cosas que son muy particulares, hasta dónde se definen, hasta dónde se detienen, hasta dónde es, hasta ahí está súper bien. Creo que eso es totalmente al gusto. En especial nosotros cuando trabajamos en un estudio, Ujú, donde estamos ayudando a crear la visión de alguien más, que es ujú, prácticamente eso, ¿no? claro. Estamos como una pieza que está ayudando a traer esa visión que tiene el director de la película, de cómo quiere ver a sus personajes, a sus criaturas. Entonces Ujú, muchas veces también depende de él, ¿no? O sea, hay veces me ha pasado muchas veces que tú muestras algo que dices, aquí tengo todos estos conceptos que bajé, todas estas referencias, pero incluso con todo eso a veces los directores o los supervisores piensan que no es lo que están buscando. ujú. Entonces, tienes que negociar también un poco entre lo que puedes crear tú, lo que puedes traer a la mesa y lo que están los directores tratando de crear en su mente. Ok. Y no has tenido uno de esos momentos, digo, entiendo, claramente es súper claro lo que dices, que pues obviamente el objetivo es, y para eso estamos, traer la visión de director, ¿no? Pero no has tenido uno de esos momentos en los cuales ya le dieron 354,000 vueltas a algo y no están llegando como a lo que deberían, o a lo que digamos, oye, ya te traje aquí las propuestas, ya traté de darte esto, pero es que digo, es en un ambiente creativo, ¿no? Y de repente, o sea, entiendo que estamos para ofrecer opciones, ¿no? Pero no sé si has tenido esa experiencia de repente algún proyecto que se ha volvido, ¿eh? Se ha vuelto tedioso, porque ya se le dio tantas vueltas por una, pues no sé, o sea, pueden ser muchos factores, ¿no? Solamente tengo curiosidad si has pasado por una situación así. Sí, de hecho pasa más seguido de lo que uno esperaría, Ujú, porque como bien dices, estos proyectos a veces son tan creativos o tan abiertos que a veces hay una exploración incluida dentro la misma disciplina, ujú, donde puedes empezar y tal vez tu primera versión es como increíble, pero muchas veces los directores quieren explorar otras cosas, ¿no? ya. Y a veces me ha tocado que muestro mi primera versión, dicen, ah, ok, está bien, pero vamos a intentar por este otro lado. Y te llevan por una vuelta, así, por todos lados. O sea, vamos a intentar ahora que sea así, ahora vamos a intentar que sea por abajo, por arriba, por todos lados. Y al Ujú. final, una vez que ya tienen todas las versiones, a veces acaban escogiendo la primera. Sí, Eh, sí. pero todo ese proceso de exploración es lo que lleva a decir, ok, entonces esta es la versión que quiero, ¿no? Porque ya tuviste Ujú. eso. Ok. Oye, y sobre esto, Beto, ¿nos podrías poner, digo, claro, o sea, tienes que saber como todas las, o sea, digo, tratando de ponerte del lado de director, es como, quiero ver todo, ¿no? Antes de poder decidir, porque tal vez aquí hay algo que puedo encontrar que le puede dar ese toque que yo quiero, ¿no? Ujú. Pero, no sé si tengas ahí algún ejemplo, muy general, porque entiendo que cada proyecto es muy particular y cada cosa tiene como sus características, pero ¿cómo sería ese proceso? O sea, ok, te dicen, oye, mira, Beto, esto es lo que corresponde, esto es lo que hay que hacer. O sea, ¿cómo sería, si nos puedes poner así como en un panorama general, cómo sería el proceso desde que tú recibes como la solicitud, si se puede con un ejemplo de algo que hayas hecho que pues, nos puedas platicar? ¿Cómo sería eso? O sea, hasta, digamos, ¿dónde entras tú y hasta dónde termina como tu labor? Eso totalmente depende del director en Ujú, particular, porque hay directores que tienen ya la idea en su cabeza desde que llegan, que ya saben qué es lo que quieren. Por ejemplo, a mí no me tocó trabajar con él, pero es como una leyenda que ujú. Guillermo del Toro, cuando estaba haciendo Pacific Rim, tenía como muy en claro qué es lo que quería
hacer en la película. Entonces estaba metido ahí con todos los artistas tratando de transmitir esa idea, ¿no? Y ponerla ahí. Ujú. Porque o existen otros directores que son un poco más creativos, o que me ha tocado la experiencia de ser un poco más creativos, donde prácticamente tienen ellos la toma, pero no tienen exactamente a veces como toda la idea de qué es lo que está Ujú. pasando. Eso pasó varias veces en Transformers, las películas de Transformers, Ujú. donde sí había momentos donde ya sabía el director qué es lo que quería, pero había otros que era un poco más libre, ¿no? Entonces, en esos momentos donde realmente tú puedes como proyectar o poner tu pedacito, ¿no? Porque ahí sí ya es como algo totalmente tuyo. Y hay veces que la idea es muy general, donde dicen, el personaje quiero que venga, corra del lado izquierdo de la pantalla al lado derecho y que haya una explosión por aquí. Y esa es esa es a veces la dirección que te dan. Y Ujú. tú te encargas de buscar cuál es la manera más atractiva o la manera más dinámica, más visualmente agradable que puedes hacer ese movimiento. Ok, ok. Por ejemplo, aquí cómo sería lo que... Obviamente, pues, cuando estás en este proceso, pues entendería que no entregas así que casi el detalle final, ¿no? O sea, obviamente vas como por pasos para saber si vas como por el buen camino, ¿no? O sea, para saber si, ok, le continúo o díganme si tomo otra línea, ¿no? O les ofrezco algo antes de meterme a detallar, ¿no? No sé si nos podías platicar como un poquito de ese proceso para ahora sí que ya cuando llegas a la parte final, que obviamente donde ya es como cuando pules la animación, digo, para igual Ujú. para los que no tenemos como tanta noción de ese proceso, si nos podrías platicar un poquito o andar en esa parte. Sí, claro. De las cosas que he encontrado como diferentes al respecto de efectos visuales comparado con las películas como de Pixar o de Disney, es Ajá. que am, existe un primer pase que se llama blocking, en Ujú. donde tratas de plantear las ideas que van a pasar en el shot con la menor cantidad de poses de tu personaje posible. De tal manera que sea como rápido, ¿no? Y que sea como fácil mostrar cosas. Porque Ujú. son prácticamente como si hicieras dibujos encima de la pantalla, donde no es fluido el movimiento. Y eso es muy común en las películas como estas de Disney o de Pixar. Y Ok. en efectos visuales, a veces los directores vienen de un background, vienen de hacer comerciales o de trabajar con actores en la vida real y no tienen la noción de la animación. Entonces, hay muchas veces que ven ese tipo de movimiento que es como, que prácticamente se ve como que brinca de una pose a otra, Ajá, conforme va ajá. avanzando. Eh, Se llama step animation, como por pasos. Ujú. Entonces, a veces los directores como que no les entra por la cabeza cómo se hace. Entonces, nos toca muy seguido que tenemos que, cuando ya se los vamos a mostrar al director, aunque sea la primera vez, ya tiene que estar pulido de alguna manera, ya tiene que ser movimientos fluidos, que lo que estamos mostrando. Entonces, nos ayudamos de dos cosas como eh, importantes. Una es que cuando estamos haciendo el blocking, poniendo nosotros mismos los keyframes ya son las poses clave que estamos poniendo en nuestras animaciones, Ujú. ya lo hacemos directamente en splines, que son con movimientos fluidos. Ya. Y la segunda herramienta que tenemos es mockup, porque a veces tienes como, no sé, 80 personajes en la pantalla y si te pusieras a Ujú. animar uno por uno, te tardarías muchísimo tiempo. Entonces, para hacer ese proceso inicial donde colocas a todos los personajes y se ve que se mueven, a veces usamos esa tecnología que es mockup, es captura de movimiento, donde Ujú. los actores de mocap tienen un traje con puntitos que brillan con luz y son captados por cámaras alrededor de todo el cuarto. Entonces se Ujú. transmite esa información de, del movimiento hacia la computadora que después podemos aplicar directamente a un personaje. Obviamente esa transición no es tan limpia ni tan rápida como suena, pero es como una ayuda. Y Ujú. entonces son de las maneras que podemos hacer que nuestro trabajo o que lo que presentamos llegue rápidamente al director y que no tardemos tanto tiempo en estar como creándola, si es que tenemos que hacer muchas versiones.
Claro, claro, sí, pues sí, digo, de alguna otra forma agiliza el trabajo, no solo como para entregar esa parte, porque sí, a veces es complicado como darle, o sea, porque sí, ellos quieren ver lo más, ahora sí que lo más terminado posible, ¿no? O sea, quieren ver lo más final, como tú dices, de acuerdo a esa experiencia que tienen. Y pues bueno, oye Beto, aquí ahorita que mencionaste el motion capture, ahí por ahí vi que digo, ahorita lo planteaste con los personajes humanos, ¿no? O sea, que igual como para, no sé, poblar o lo que se tenga que hacer. Pero Ujú. tú has tenido la necesidad igual como de repente, y digo, no sé si nos podías compartir esas experiencias, de igual ponerte como supongo que el traje como para encontrar el movimiento, no sé, o sea, siempre como para humanos, o de repente digo, es que no sé, de repente hemos visto videos en los cuales alguien se pone el traje para imitar ciertas cosas que aunque no sean humanas, pues te dan la sensación de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia tal cual en set en ese sentido? Pues es muy dinámico, realmente creo que esa tecnología ha avanzado mucho Ujú. y donde se puede empezar a hacer como transmisión o transición a pesar de que tú eres el humano que estás tomando ese traje, puedes colocar ese movimiento hacia personajes que no son humanos. Ujú. En especial, en concreto, tengo un ejemplo. Ajá. Llegó un tiempo donde de repente soltaron una convocatoria a la compañía que decía, oigan, ¿quién quiere ponerse un traje de mocap y hacer como dinosaurio? Y, Ajá. y yo así de, wow, eso suena Está padre. interesante. Sí, sí. Entonces, pues ya fui, ahí era como un casting, Ajá. donde te ponían a actuar como si fueras dinosaurio y pues no sabías, ¿no? O sea, te ves, te sientes todo Torpe, ¿no? torpe, sí, dices, no, pues va a ser mi mejor impresión. Sí, Resulta sí. que, resulta que sí me hice mi impresión suficientemente bien y pues me llaman, ¿no? Entonces, Ajá. estamos el stage, que es el lugar donde hacen la captura del movimiento, Ujú. y nos prestan unos cascos que son como si fuera un casco de bicicletista, pero es la parte superior de la cabeza de un velociraptor. Ok. Entonces, lo que estaban haciendo ellos es hacer compensaciones en el tamaño de las piernas de los humanos, de tal manera Ujú. que esa compensación se pudiera trasladar hacia el esqueleto de un velociraptor. Ok. Entonces, lo que acabamos haciendo fue varias de las tomas de esa primera película de Jurassic World. Éramos varios de los que trabajamos allí con trajes de moca, cabezas de dinosaurio y Órale, qué padre. actuando, sí, actuando las diferentes escenas que nos tocó. Entonces, estuvo muy interesante y algo muy divertido. Es Qué que padre experiencia. teníamos a veces en algunos casos se puede hacer como en tiempo real. Entonces, como tú te movías, tenían un montón de pantallas alrededor del Ujú, escenario. ujú. Entonces, como tú te movías, veías que se movía el Velociraptor. Entonces, Ajá, ahí nos ajá. tienes ahí haciendo bailes y mientras estábamos como en el intermedio Sí, y sí. haciendo tonterías nada más para ver cómo se veía. Sí, claro. Qué padre. Ahora sí puedes decir yo. ¿Ves ese dinosaurio del fondo? Soy yo. Sí, ¿No? Oye, pero qué padre, o sea, qué padre como empresa decir, oye, vamos a ver quién tiene talento para darnos este movimiento, ¿no? Vamos a hacer una convocatoria, vamos a armar todo esto y que realmente sí sea como para justo el objetivo que hicieron, ¿no? O sea, para participar y ser, pues no sé, yo gané así como el empleado del año, el dinosaurio del año, ¿no? casi. Sí, sí. No, está bien, bien padre eso. Generalmente hay actores profesionales que se dedican a eso y que ya como que tienen más Ujú. práctica, pero hay veces que se abre una oportunidad y pues tienes que tomarla, ¿no? Sí, pues ¿cuántos niños no quisimos ser dinosaurios de grandes, no? Sí, No, pues esto es un sueño, o sea, ¿no? O sea, creo que, o sea, ya trasladarlo, o sea, no sé, como de niño, cosillas así, pues está increíble, la verdad, esa experiencia que tuviste. sí. Qué padre, la verdad. Y oye, ¿cuál dirías que sería como lo más, lo más complejo de ser un character animator o un animador en general, o en tu experiencia? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que es como lo complicado o donde se llega a complicar? Pues creo que tiene dos partes. Una que es como llegar a ser suficientemente bueno como para conseguir un primer trabajo, que creo que es a veces lo inicial, pero Ujú. digo, probablemente eso aplica para todos los trabajos que
son de alguna habilidad. Am, y ya estando en el trabajo a veces es como... em, hay como pequeñas cosillas que siempre son como complicadas, como tratar de buscar buenas referencias o como tratar de hacer como que los personajes que estés haciendo se vean reales o incluso más allá, o sea, incluso lo que te decía de tener que hacer como versiones, múltiples versiones, a veces eso Ujú. también es como pesado porque mentalmente tú dices, ah, esta es la buena porque le puse muchas ganas y mucho empeño y estoy seguro que va a ser la buena y te la botan, ¿no? Sí. Entonces también a veces ese componente mental de saber que pues a veces no va a salir a la primera y que tienes que seguir como practicando y probando otras cosas. Ujú. Ese digamos que sería como lo más complicado de sobrellevar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ajá, pero dale, por favor, Beto. no, solo iba a agregar también que Ujú. complicado, que a veces nosotros como artistas no tomamos mucho en cuenta es la salud o la salud mental, digamos. Ujú. Si hablamos de salud, como el estar tomando como las precauciones para no tener como síndromes de, ¿cómo se llama? Del Como, metacarpiano, oh, ya, sí, claro, donde lo de la muñeca, ¿no? Sí, por tener una ah, posición mucho tiempo. exacto, sí, entonces hay muchos, son de ese tipo de cosas que a veces no sabemos, pero que a la larga nos empiezan a afectar. Y que pues, creo que es necesario que los que van empezando, los que ya están trabajando en eso, como que tengan al menos eso en su cabeza en el fondo, ¿no? O sea, sí está bien que te emociones y que trates de trabajar, no sé, 10 horas, 12 horas, pero si no tienes como descansos o no tienes como momentos para que dejes a tu cuerpo que tome un relax, Ujú. te va a llevar la tostada. Oye, Beto, y sobre eso tú tienes, no sé, algo en particular, justo ahorita como acabas de mencionar, no sé, el túnel carpiano o obviamente la cuestión mental, o sea, tú tienes como algo para que te ayude a liberarte de esos momentos, o sea, haces algo en particular que te ayude como a sobrellevar eso, porque no, a veces nos pasa que nos clavamos tanto, justo como dices, ¿no? En lo que estamos haciendo que nos olvidamos un poco de nosotros. Entonces, ¿tienes tú ahí algo o haces algo que ahí nos puedas compartir como para sobrellevar esos momentos que se vuelven de repente como complicados? Sí, claro, empezando como con lo físico totalmente, que es como estar am, como tomando pequeños descansos, no sé, cada 10 minutos tengo una aplicación que me da una notificación y eso me recuerda como a, no sé, voltear al menos a otro lado, que no sea el monitor o conseguir de esos, hay muchos mouse o una tableta digital que te ayuda a cambiar la posición de tu mano. De tal manera que Ujú. el mayor problema con todos esos problemas físicos es que tenemos la misma postura en alguna parte del cuerpo por mucho tiempo. Entonces Sí. los cuerpos no están acostumbrados a eso. Entonces, mientras puedas romperlo, puedes estar brincando entre un mouse normal y una tableta o un mouse normal y un mouse vertical Ujú. y hacer como ejercicios de estiramiento en tu mismo lugar. Con eso te sales como 90% de los problemas. Claro. Y de la cuestión mental, sí, a veces te clavas y eres como, quieres terminar todo tu trabajo o la presión de que tienes que entregar tiene que ser como, no te deja pararte ni por un momento. Ujú. Entonces, sí, está bien, o sea, hay veces que eso pasa y tienes que hacerlo, ¿no? Pero buscar otros momentos fuera de eso para que tomes como un relax, o sea, salir a caminar a algún lado o practicar algún deporte, prácticamente ejercicio te ayuda a sacar el estrés que tienes. Entonces Sí, creo que es de lo que puedes aplicar. sí, sin duda la parte de liberar eso, con alguna actividad, pues siempre va a ser bueno, ¿no? Y eso que tú, digo, tal vez son cosas como tan obvias que a veces no tomas en consideración, justo como ahorita como acabas de decir eso de estar haciendo como los cambios hablando de la muñeca, pues obviamente sí te ayuda muchísimo a liberar esa parte, ¿no? Ujú. Oye, Beto, No, y y el sobre... estrés, Ajá, dale, por digo, favor. el estrés se acumula, digo, Ujú. yo también notaba, ¿no? Que después de mucho tiempo de estar así metido en la computadora y trabajando todo el tiempo, yo Ujú. mismo veía que estaba como más molesto todo el tiempo, ¿no? Entonces, Ya. llegó un momento dije, espérate, esto no es normal. Entonces, retomar actividades físicas me ha ayudado mucho. Sí.
Sí, sí, sin duda siempre creo que es que hay que sacarlo, ¿no? O sea, de alguna otra forma tienes que liberarte de eso porque todo se acumula y si no después terminas explotando. Entonces, como dices, el ejercicio es un buen, liberador de esa energía. Y por el contrario, te diría, ¿qué es como así que ahorita que ya nos platicaste, digamos que lo que se complica o de repente puede ser ahí como medio malo, por así decirlo? Y bueno, Ujú. obviamente la parte como del estrés o del cansancio, ¿qué sería como la contraparte? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Creo de las cosas que en particular en este trabajo de hacer películas ha sido como muy gratificante es Ujú, am, ver las reacciones de la gente a algunos de los trabajos que he hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes esta película de Un lugar en silencio, ujú. donde estuve animando a la criatura, ¿no? Que en varias de las tomas y en una de ellas la criatura empieza están en el ático, para los que no lo han visto es como un spoiler, pero bueno, y empieza como a sumergirse en el agua, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, yo ya cuando fui a ver la película por primera vez ya con gente, con la audiencia normal, o sea, yo ya sabía que Ujú. eso iba a pasar, ¿no? Entonces, en cuanto iba a empezar la escena, volteé así a ver a la gente que estaba al lado mío y todos Ajá, así ajá. como con cara de miedo y así como que súper espantados, estuvo muy, muy divertido de ver. Sí, genera O, esa sensación, ¿no? ujú. Por ejemplo, cuando hice la animación para Avengers, la última película, donde sale a Spider-Man y tiene como su instant kill y sale así como las patas y entonces empieza como a matar un montón de los villanos que se le acercaban. Ujú, Y ujú. igual cuando vi la película con las personas así en la audiencia, todos así aplaudiendo y gritando y todo así de la emoción que les daba, todos también así como de las cosas muy, muy interesantes. Qué increíble, ¿no? Qué increíble sensación esa, ¿no? Porque es como, digo, no sé, o sea, yo me pongo en tu lugar y hasta me da como calosfríos, ¿no? Porque yo siento que es como algo que sin duda te vibra, te llena, es como esa emoción, ¿no? Y más cuando justo, o sea, estás ahí como en una sala y ves toda la energía de toda la banda y que tu trabajo plasmado ahí lo veas y provoque esas sensaciones, porque, bueno, claramente es un conjunto de muchísimos artistas, ¿no? Pero que tú que Claro. en caso, en tu particular, que es como que le diste esa sensación o le diste esas características a ciertos movimientos o le diste o hay un poquito de ti impreso en eso, pues qué gratificante, como dices, poder como tener ahora sí que sensar un poquito, ¿no? Lo que está generando. Está bien, bien padre eso. Sí, sí, creo que es de las cosas como particulares de este trabajo que te permite tener tanto esa reacción de las personas como también ser parte de algo que se convierte en parte de la cultura, ¿no? En general, Ujú. donde a veces ves trabajo que has hecho que lo convierten en GIFs y de repente ya lo usan en memes o algo así, Ajá, ajá. les pasa así a los colegas en todos lados. Entonces, es como interesante ser parte de los que creamos las imágenes que a veces son icónicas para las personas, ¿no? Ujú, sí, son como cosas que trascienden, ¿no? Como que a veces como que se van más allá del, pues así que de su objetivo principal y sí se vuelven como algo súper, popular, cultural o a la banda que le gusta un montón, pues sí, está bien, bien padre lo que platicas. Y fuera de eso también o sea, saliéndonos un poco del producto tal cual, Ujú, la experiencia de ser animador, al menos para mí también me ha llevado a tener que moverme y estar en otros países, ¿no? Que ujú, gente puedes tomarlo como si fuera algo bueno o algo malo. Pues ujú. malo porque dejas a tu familia, ¿no? O dejas a tus amigos los que creciste, ¿no? Pero también te abre un montón de puertas, ¿no? O sea, el vivir en otro país, el experimentar otras culturas, el poder visitar estos lugares que a veces de alguna otra forma, o sea, a veces me imagino siendo de alguna otra profesión, si hubiera dedicado a ser abogado, tal vez hubiera estado toda mi vida en un solo lugar, ¿no? O en una región. Pero este Sí, trabajo más es como muy complicado. global. Ujú. Sí, exacto, Ajá. justo eso, sí.
es muy global, entonces a veces te toca a moverte, ¿no? Y tengo muchos amigos que incluso ya has entrevistado a algunos de ellos, como Alex Ujú, Kong, que ujú. igual les toca moverse a otro país y a veces de ese país también les toca moverse hacia Europa o les toca moverse hacia Asia. Entonces te abre un montón de puertas también en ese aspecto. Ujú. Qué padre, sí, justo, ¿no? O sea, yo creo que también tiene que ver mucho con la personalidad. Y digo, qué padre, ¿no? O sea, que pues es que es como dices, ¿no? Es llenador en varios sentidos, ¿no? O sea, en lo personal y en lo profesional. Y entonces está bien padre porque pues, es toda la experiencia, ¿no? Todo en conjunto. Y sobre esto te preguntaría. Pues ya llevas un ratito ahí en ILM y no sé si nos puedas platicar. Digo, obviamente ahorita con la situación que vivimos es supongo que diferente porque pues obviamente no sé si todavía siguen trabajando desde casa, pero no sé qué tanto nos puedas compartir, pero cómo es trabajar en ILM. O sea, cómo nos podrías platicar o compartir un poquito de tu experiencia estando ahí? Sí, claro. De hecho, es como una de las empresas favoritas que yo creo que podría escoger, Ujú. porque esta empresa lleva 40 años haciendo, poco más de 40 años haciendo Ahí efectos nomás. especiales, ¿no? Sí. Es tranquilo. Sí, sí, Entonces, sí. es muy interesante porque tienes una combinación de gente que ha trabajado en esto por a veces casi lo de la empresa, ¿no? O sea, Ujú. hay un par de personas que siguen trabajando, que empezaron con la empresa. Entonces, Órale. tienes ese conocimiento bruto de todo lo que se ha desarrollado, que ellos mismos han creado, ¿no? Ujú. Y luego te encuentras que a pesar de que son personas con mucho conocimiento y que tienen mucha experiencia, son bien humildes. Entonces, no importa quién sea, la cultura es como, tienes algún problema, alguna duda, puedes ir y preguntarle a X, Y y todo el mundo te va a tratar de ayudar de alguna manera. Entonces es como un ambiente que te nutre mucho y te ayuda como a crecer porque Qué padre. tienes oportunidad de aprender de las personas que tienen mucha experiencia y tienes oportunidad de crear cosas nuevas, ¿no? Ujú. Entonces, esa es como la parte del ámbito, ¿no? Y luego la cultura misma de la compañía, o sea, como todos son muy amistosos, muy buena onda, pues es muy fácil navegar cambiar de proyecto a proyecto porque te vas encontrando con personas que ya habías trabajado y se hace como una dinámica muy agradable de trabajo. Am, de las cosas como interesantes también que pasa ahí es que, al menos Ujú. cuando antes que tuviéramos todo esto del COVID, es que de repente llevaban a directores y actores a la compañía a que dieran alguna plática. O sea, si acababan de hacer una película y los traían para que platicaran de eso, ¿no? Órale, qué Como una padre. mesa redonda y al final preguntas abiertas al público, ¿no? Entonces tenías chance de platicar con ellos un poco. Y, y es algo como muy interesante, o sea, a veces nada más ves a esas personas como de lejos, ¿no? O en la televisión, Ujú, pero ya ujú. como Sí, verlos de cerca exacto. y también te das cuenta que todo el mundo es una persona nada más, ¿no? Entonces, Sí, los ves como es como lejanos, ¿no? interesante. Pero sí. Ah, Qué padre, la verdad. Es que sí, ¿no? Justo como tú dices, es esa empresa que pues es como toda la historia, pero aparte o sea, se escucha que es una muy buena cultura de trabajo. Y digo, obviamente tú ya, ahora sí que con todo lo que nos estás diciendo, y bueno, muchas personas igual, ¿no? O sea, es como, y que al mismo tiempo también es muy complicado es muy cotizada, ¿no? También por lo mismo, ¿no? O sea, supongo que es como, sí, o sea, todos quieren llegar, o es una de las empresas donde quieren llegar, ¿no? Es como el objetivo, ¿no? sí, sí. Y es Qué interesante también increíble. porque la compañía ha crecido tanto también que Ujú, ahora tiene locaciones, no solo existe la compañía aquí en San Francisco, sino también ujú. tenemos oficinas en Vancouver, en Londres, en Singapur. Entonces a veces nos toca trabajar en proyectos donde las locaciones están trabajando en la misma película. Entonces, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Que todo el mundo quería trabajar un poco de eso, entonces a veces nos tocaba, muy seguido te toca trabajar con personas que están del otro lado del mundo, ¿no? Ujú, Y como también es algo como muy impresionante, ¿no? Que a pesar de
diferencia de horarios y a veces lenguaje, todo el mundo puede ayudar a acabar de hacer el producto de la película. Qué padre, qué padre. Sí, la verdad está increíble lo que nos compartes en ese sentido. Oye, Beto, y cambiando un poquito de tema, tengo muchísima curiosidad. ¿Tuviste oportunidad pues ahora sí que tú nos dirás qué tanto, pero de alguna otra forma estar participando en esta parte bueno, en ILM claramente, pero en los X-Lab? No sé si nos puedas Mm. platicar un poquito de tu experiencia ahí, porque pues digo, no sé si nos puedes platicar desde qué son los X-Lab, porque es algo, entre comillas, supongo que no, igual no es nuevo porque todo el tiempo están haciendo investigación. Tal vez nuevo porque ya lo hicieron como más público. No lo sé, ahora sí que tú tienes más experiencia, ya nos contarás. Si nos puedes platicar un poquito qué es y lo que estuviste experimentando ahí en esa, supongo que, pues digo, por lo que vemos es experimentación a todo lo que da, ¿no? Pero ahora sí que tú compártenos. Sí, prácticamente, pues existe esta cosa que se llama realidad virtual y Ujú, eso prácticamente es donde te colocas unos visores que proyectan imágenes de computadora que pueden ser súper cartoony o súper realistas, ¿no? Y la idea es, pues, crear un mundo externo, ¿no? Como la película de Ready Player One, donde tú ya la inmersión es tal que ya sientes que estás ahí. Y ujú, en los últimos años ha crecido muchísimo. Ha habido muchas empresas que han creado sus propios dispositivos y, y empresas que crean el contenido para ellos, ¿no? Entonces, lo que XLab quiere hacer o ha tratado de hacer son no juegos y no películas, es como una combinación de los dos, es como una experiencia. ya. Entonces, a través de eso tratan de mostrarte mundos que tal vez ya estás familiarizado con, por ejemplo, como cosas de Star Wars o como cosas de Jurassic Park, y como tratarte de meter en ese mundo de tal manera que tú puedas de alguna manera interactuar y conocer más acerca de toda la historia que se genera, ¿no? Ujú, Entonces, como bien dices, es algo muy de estar inventando. Ellos se la pasan así, creando cosas nuevas y tratando de ver qué va a ser lo más nuevo, ¿no? ujú, Entonces, cuando yo descubrí esta segunda ronda de VR o segunda oleada, porque ya hubo uno antes en los 90, ujú. este, yo en cuanto lo vi dije, no juegues, yo quiero hacer algo como eso. Sí, Y por pura casualidad descubrí que justamente estaban empezando a hacer cosas en ese estilo para realidad virtual en la compañía. Entonces ya. pues me metí y traté de ver con ellos. Entonces era una cosa increíble porque era realmente ver cómo las personas estaban tratando de visualizar el futuro, ¿no? Cómo podías hacer que la realidad virtual se incluyera dentro de tu vida diaria, ¿no? O dentro de proyectos o como para hacer más vivas las películas, ¿no? Entonces es Ujú, como una cosa que tratan de siempre estar como innovando. Y en estos días han estado haciendo algunos de los contenidos que crean, ujú, están como en lugares particulares que se llama The Void, ujú. que es un lugar donde tú vas y es como prácticamente como si fueras al cine, pero en vez de una película, lo que tienen es una mochila que trae una computadora y trae los visores, te dan unos audífonos y lo que haces es que entras a un cuarto donde todas las paredes están mapeadas a lo que tienes en el visor. Entonces tú vas caminando y si ves una pared, te puedes acercar y en cuanto tocas tú la pared, tú sientes la pared porque hay una pared ahí. Y Ujú. entonces, o hay sonidos, o hay, a veces calor o viento. Entonces todo eso te va haciendo que tu experiencia sea como si estuvieras realmente en ese lugar. Entonces, Ya. ahorita existe uno de Star Wars donde te encuentras con Stormtroopers y tienes que Ajá. pelear para salir y puedes usar eh, láseres, ¿cómo se llama? Lightsabers, Ajá. Ajá. o puedes, o hay otro de Marvel donde puedes como pelear como si fueras un superhéroe. Ok. Entonces, está muy, muy, muy interesante. Ok, ok, ok. Sí, de hecho, os digo, ya ahorita de acuerdo a todos los puntos que diste, creo que ya lo llegué a experimentar, justo con el que hizo, si no me recuerdo, Iñárritu, ¿no? Hizo no, ahorita no me acuerdo, era Carne y Carne y Arena. arena.
Exacto, supongo que Sí, es lo mismo, ¿no? O sea, esta parte es de este. todo sensorial, ¿no? Sí, de hecho, eso también lo hicimos aquí. Ya, sí. Yo la verdad tuve oportunidad de dar una vuelta y dije, órale con esto. O sea, justo como tú dices, toda una experiencia, ¿no? Ok, ¿tú Sí, tuviste oportunidad de participar en eso o...? participé en una etapa como inicial, cuando estaban Ok, como empezando a explorar todo, cómo se haría, pero ya como el desarrollo tal cual, ese ya no me tocó. ya. Este, Es que sí está increíble, o sea, sí ya como, o sea, digo, todo lo que están experimentando y bueno, ya verlo como ejecutado tal cual en una experiencia como tú lo dices y todo que vaya como, pues digo, creo que el objetivo siempre es como la historia, ¿no? O sea, contar ese algo y obviamente cómo lo nutres con toda esta tecnología para que se vuelva, pues, así que llegue a todos tus sentidos, ¿no? El olfato, el tacto, lo auditivo, ¿no? Y lo visual, obviamente, claramente con el visor, ¿no? Entonces sí te está llenando por todos lados. Entonces ya justo esa parte de, el ejemplo, ¿no? Ready Player One, ¿no? Pero ya, o sea, ya experimentándolo, pues sí se vuelve como otra cosa que sí te cambia un poquito como o sea, sí hace que gire un poquito diferente tu cabeza, ¿no? Como que te da otra perspectiva, ¿no? De esa ujú. realidad como tal cual, aumentada. Está increíble, la verdad, esa parte y que tengas oportunidad de experimentar eso también está increíble. Sí, la verdad es que si no han podido tomar, hacer como experimentar esa realidad virtual, es muy recomendada en estos días. Hay cosas increíbles que puedes ver. Sí. O sea, tú sí tuviste oportunidad igual de meterte ahora sí que tal cual a lo de The Void o sea, hacer como tal cual ser el usuario de eso. Sí, sí, bueno, a los de Void sí, donde las experiencias de Star Wars los de Marvel, sí. Al de Carne y Arena traté de ir, pero no, ya no se pudo al final. Ya. Pero por ejemplo, esto de los Stormtroopers, lo que platicas, o sea, desde hacer el estar en el proceso y después experimentar, o sea, te dio oportunidad de hacer eso. En esa no tanto, pero es muy parecido a las películas, ¿sabes? Porque Ya. eh, hay veces que, por ejemplo, cuando estoy trabajando en películas de Star Wars, las pocas veces que me ha tocado, Ujú. tenemos la oportunidad de ir viendo como todo el proceso, ¿no? De cómo va modificándose, cómo van avanzando cada una de las tomas. Ok. Y hay lugares donde podemos ver casi exactamente cómo va como, avanzando, pero al mismo tiempo tienes que decidir tú personalmente si tú quieres como hacerte el spoiler de la Ya. película o quieres esperar y verla como todo el mundo, o sea, como vivir la experiencia de primera vez. Y me ha Ya. tocado estar en los dos lados donde digo, no, esta película voy a esperar hasta, voy a trabajar solo en lo mío y voy a tratar de concentrarme en lo mío y lo que Sí. está a los lados para como hacer mi trabajo bien, pero ya la experiencia del final, ese es como si fuera la primera vez que lo viera, ¿no? Ajá, Y a ajá. veces está muy padre, pero también por otro lado está muy padre totalmente meterte y ir viendo cómo cada una de las tomas van cambiando, como las diferentes um, ¿Como las etapas? decisiones, Ah, ya. ajá, las decisiones, las etapas van haciendo que todo el proyecto vaya cambiando, que a veces empieza de una manera y a Ujú. veces todas esas decisiones acaban haciendo que el producto final sea totalmente diferente. Qué increíble que puedas tener esa oportunidad así que de conocer o que tengas chance de ver cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? Porque sí te da como una visión, una visión muy, muy amplia de todo lo que está pasando. Qué padre que puedas hacer eso. Oye, Beto, y Sí, sobre esto, perdón, ¿ibas a mencionar algo? no, no, está bien, podemos continuar. Ah, ok. Y ahora sí que ya con todo esto, ¿cuál dirías que es, digo, tal vez hay como dos mundos, ya tú me dirás, ¿qué es la habilidad más importante que debe tener un character animator? Creo que hay dos cosas. Y creo que una de las más importantes es el cómo trabajas en equipo. Ok. Porque hay veces que sí, o sea, la habilidad y poder hacer las animaciones tal cual Ujú. es una cosa muy importante, ¿no? Pero si eres una persona que trabaja muy mal en equipo, que tiene un ego muy grande, que se molesta cuando que te dan notas o te dan feedback, entonces empieza a ser, a pesar de que tengas
una cantidad tremenda de habilidad. Si no tienes ese don de trabajar en equipo, esa manera de ser amable o de tomar las cosas con calma, a veces eso puede hacer que te acaben eh, no contratando o como prefiriendo no trabajar contigo, ¿no? Claro. Entonces, incluso esto me trae a las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, cuando tú estás mandando tu demo reel es tu trabajo que tienes condensado en un video, Ujú. lo mandas a los trabajos, ¿no? Y cuando los trabajos les gusta tu trabajo, lo que hacen es como mandarte una entrevista, ¿no? Y la entrevista no es para saber si sabes X, Y o Z, ¿no? Eso ya lo leyeron en tu demo, en tu currículum o lo ven en tu demo. De Ujú. lo que se trata es de ver y de cómo tratar de tomar una idea de si vas a ser una persona que va a trabajar bien con la compañía, ¿no? Con todos los demás que trabajan ya ahí. Entonces, es como de lo importante. Oye, Beto, y sobre esto, o sea, tú me dirías, o sea, creo que, digo, tú ya viviste esa experiencia, ¿no? Pero hablando de ILM, creo que ah, son como muy particulares o ponen mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, como que el proceso, no sé, tú dinos, es como largo por eso mismo, ¿no? Porque quieren personas que puedan ser parte de ese, o sea, parte, como tú dices, ¿no? Que tengan el talento, pero que puedan ser parte de ese equipo, ¿no? Y por eso como que de repente las contrataciones pueden llegar a ser, tomar tiempo porque están dedicando o poniéndole el tiempo a saber si la persona que están como adquiriendo va a cubrir o va a tener esas habilidades para poder, pues ser un buen compañero, ¿no? O sea, ser una Ujú. persona que realmente merezca estar ahí, Sí, ¿no? sí, es importante porque, digo, incluso tú que ya tienes mucho tiempo también como trabajando, ¿no? Es cuando el ambiente de trabajo se vuelve tóxico, donde hay como muchas bromas pesadas o insultos o cosas así, o sea, sí, es divertido, ¿no? Pero también llega un momento donde ya empieza a afectar el rendimiento del equipo. De Entonces, acuerdo. cuando puedes nutrir como empresa, tener una calidad de vida laboral muy estable, muy amigable, pues se vuelve un poco más fácil y los trabajos funcionan mejor porque ya no tienes que estar lidiando con peleas, con cosas de ese estilo. Claro, sí, cosas que te absorben y te quitan energía, ¿no? O sea, cosas que realmente no tienes, o sea, más bien, creo que al final de cuentas lo que estás ahí porque te gusta y te hace feliz, ¿no? Te complementa en los demás, aparte de todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerlo más pesado? Ujú. Sí, sí, definitivo. Muy bien, sí, ¿no? Completamente de acuerdo con eso. Y, Beto, me gustaría que nos platicaras un poquito, digo, ahorita ya nos regalaste un montón de información sobre, eh, pues bueno, lo que haces, tu día a día y un poco de tu experiencia, pero me gustaría saber o conocer un poquito más sobre un poco de tu historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, un poco más de tu formación. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, Porque seguro. vienes de Ah, de diseño gráfico, ¿correcto? sí, así es. Ajá, ajá. O Ah, sea, tú platícanos. pues como muchos de nuestra generación y más antaños también, cuando estábamos estudiando y tal vez queríamos dedicarnos a esto ya o no, Ujú. no existía ninguna carrera como hay ahora en día que ya para medios audiovisuales o para animación tal Ajá, cual. sí. Entonces, en ese momento, yo sabía que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con cosas visuales, ¿no? Todavía no sabía exactamente o sea, yo sabía que estaba en México y que iba a ser bien difícil llegar a una producción como de estas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ujú. lo veía como un sueño lejano, pero digo, tal vez ahí estaba. Y lo más que me podía acercar en ese momento fue a estudiar diseño gráfico, que hasta cierta manera es bueno, aunque no estudies exactamente al final lo que quieres, los Ujú. conceptos que adquieres, no sé, composición, ritmo, textura, todas esas cosas que aprendes de diseño, también los puedes aplicar a animación a lo que te quieras dedicar, ¿no? O sea, son Ujú. cosas que se complementan. Entonces por ahí me lancé. Eh, ya que estaba allí, descubrí que habían cursos externos, bueno, no externos como extracurriculares para aprender a usar programas en 3D. Entonces dije, pues mira, se ve interesante. Pues me suscribí al Ajá. primero, ¿no? Y estaba ahí
estaba yo en la UAM Xochimilco y el profesor que daba dando esas clases se llama Roberto Padilla. Y la verdad es que él fue el que prácticamente me impulsó a hacer lo que soy ahora, porque él fue el que me fue como mostrando las bases primero de todo el software 3D y luego ya la animación tal cual. Entonces, para el momento que yo salí de la universidad, yo ya tenía esa idea tal vez de ser animador, ¿no? Dije, va a estar difícil, pero pues vamos a ver qué sale, ¿no? Porque no hay tantos estudios o el trabajo tal vez no estaba tan seguro. Entonces, por un año yo traté de mejorar mi demo reel, de hacer como mejores tomas para poder ser contratado en una empresa ahí en la Ciudad de México. Oye, Beto, te interrumpo ahí año, tantito. Perdón, te interrumpo ahí tantito. O sea, por ejemplo, gracias a este profesor, el profesor Roberto, fue como que tu punto de dijiste que me quiero dedicar a esto, o ya había algo antes. Es que ahorita mencionaste, o sea, lo más afín era diseño gráfico, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese momento que detonó que tú querías estudiar algo relacionado, que terminaste siendo, digamos, porque la opción era, o lo que había era diseño, y ya se reforzó con el profesor? ¿O qué fue a ti lo que te detonó que dices, quiero hacer esto? Yo creo que, bueno, en general, yo sabes, desde que era pequeño ya me gustaba mucho ver películas ¿cómo se llama? Sci-fi o de videojuegos. Y dije, pues tal vez puedo encontrar algo como eso, ¿no? Y como tratando de encontrar algo que fuera como posible, ¿no? A lo que me pueda dedicar en México, a hacer algo como eso. Y descubrí que el diseño gráfico era como algo que existía en México, que tal vez podía vivir de ello y que podía como hacer como ese tipo de cosas, ¿no? Pero una vez que conocí a Roberto, él venía también ya de trabajar un poco en la industria o al menos en casas productoras. Entonces él ya me pudo platicar un poco más de cómo se manejaban las cosas, de cómo era el ambiente. Y también me ayudó mucho a soñar, ¿no? Porque él tenía mucho más conocimiento que yo no tenía al respecto de todo, ¿no? O sea, tanto el 3D como de la industria. Entonces, también me ayudó mucho a saber a cuál, porque sabes que el 3D tiene muchísimas ramas, ¿no? Y a veces tienes que tratar de dedicarte a primero conocer un poco de todo para saber qué es lo que te gusta. Y una vez que ya sabes qué es eso, pues ya concentrarte así como de lleno o sea, a tratar de mejorar. Entonces, a través de eso también él y con su pasión que él tenía por la animación, pues se me pegó, ¿no? O sea, es algo que yo tal vez yo decía, tal vez soy modelador o tal vez soy, no sé, compositor, pero realmente como que la pasión que él tenía se transmitió también hacia la animación, hacia mí. Oye, y bueno, y ahí te interrumpí. Estabas, dijiste que llevas ahí como un año buscando, tratando de mejorar tu demo, y luego, ¿qué pasó ahí? Fíjate que en ese año, pues yo tenía nuevos shots y los ponía en mi demo y los mandaba a los estudios. Y sí llegué a tener como 2, 3 entrevistas en estudios ahí en México. Y pues les gustaba más o menos mi trabajo, pero pues todavía decían, no, todavía te falta, ¿no? Y pues no queda más, en esos momentos no queda más que realmente sentarte otra vez en tus tiempos libres, en mis tiempos libres y darle, ¿no? A todo lo que podía. Hacía trabajos de diseñador en ese tiempo y cuando acababa, pues me ponía a practicar. Y parte también de algo que tienes que ir creando conforme vas tú creciendo como artista es hacer networking, que es conocer a las personas que trabajan ahí en la industria. Entonces, a través de eso conocí precisamente a Alex Kong, que él estaba en ese tiempo trabajando en la película de Ana y Bruno. Y también él vio mi trabajo y yo traté de entrar a esa película, pero igual me dijo, ¿sabes qué? Todavía no estás tan al nivel, ¿no? Y yo dije, bueno, no hay problema, pero él y otras personas me dieron como feedback de mi trabajo, lo que me permitió como mejorar en lo que yo tenía. Y al final Alex me pasó un tip de que decía, oye, están buscando animadores allá, ¿no? Ve y manda tu demo a ver si les gusta, ¿no? Y pues fue lo que resultó. Entonces acabé mandando mi reel a una compañía en Guadalajara que se llama Larva Game Studios. Y en menos de un mes yo ya me estaba mudando a Guadalajara. Ok. Oye, Beto, pero por ejemplo, ahí tú estuviste
justo ahorita que mencionaste la parte de networking, o sea, tú estuviste buscando como la forma, tú estuviste tratando de localizarlos, o solamente fue algo como que se dio, o sea, a lo que voy, o a lo que voy, o a lo que quiero llegar es que esta parte, ¿no? De tratar de conseguir ese feedback, ¿no? O ver cómo estás, ¿no? O sea, fue algo que tú estuviste buscando, persiguiendo. O sea, a lo que voy es que como para los que nos escuchan, ¿no? A veces como, digo, no digo que todos, ¿no? Pero a veces queremos que pues no es que todo sea fácil, ¿no? Pero, o sea, a veces queremos que ciertas cosas fluyan como más mágicamente. Entonces, en esta parte, o sea, quisiera saber qué tanto tú, o sea, hablando del networking, qué tanto te metiste en ese sentido. Sí, creo que am, hay varios lugares donde puedes buscar y donde encontré que era como muy importante o muy fácil encontrar feedback. Uno de Ujú, ellos es como en línea. En ese tiempo ya empezaba a ver como concursos en línea. Hay un concurso de animación que se llama 11 Second Club. ujú, Así lo buscas, 11 Second Club. Y es una página donde ponen un audio am, de un clip de una película o de una serie de televisión. Y todo el mundo, en ajá, todo el mundo, se pone a animar para ese audio. Y al ok, final del mes, todo el mundo como que sube sus películas y todo el mundo va diciendo si me gusta o no me gusta esta película y te van dando feedback también. ok, está Entonces, ese padre. es el que yo usé y sigue todavía existiendo, pero ya en estos días Facebook y grupos en Discord existen que también Ujú, te dan ese tipo de cosas, que tienen concursos o que tienes simplemente pones tu trabajo y ellos te dan feedback. Entonces, aunque sea alguien que puede que haya muchos niveles de feedback, ¿no? Hay el que sepa mucho y te dé un buen feedback o el que no sepa mucho te dé una idea y todo ujú, ayuda, todo ayuda. Y es como practicar. Esa es como una de las cosas. La otra cosa es, tal vez no en estos días que con el COVID, pero congresos y ujú, convenciones buenísimos, porque ahí conoces tanto a estudiantes o de personas que están a tu nivel tratando de encontrar un lugar en la industria ujú. que te pueden ayudar también a crecer. O conoces incluso a profesionales que ya están trabajando, que a veces llevan a personas que trabajan en lugares y que te ayuda a hacer esa conexión también. Ujú. Entonces creo que son de los dos lugares que más recomiendo para ese tipo de networking. De acuerdo, completamente de acuerdo, Beto. Oye, y por ejemplo, ahora ya siendo como, y ahorita nos compartiste tu formación y cómo evolucionó un poco, y obviamente de acuerdo a la situación que tú te encontrabas, las opciones que había o la opción que tomaste, eh, ¿cuál dirías que, digo, ahora que ya lo ves así, cuál dirías que es como el camino o el camino que te hubiera gustado tomar, o cuál crees que debería ser el camino para poder hacer un character animator, ¿no? O sea, de acuerdo a tu experiencia o lo que tú ves hasta el día de hoy, tú como, si te quieres dedicar a esto, ¿cuál considerarías que podría ser la mejor forma? Um, Creo que en estos días, sí, también depende a lo que te quieras, como cuál sea tu meta, ¿no? Me refiero a esto porque si tu idea es como viajar al extranjero y trabajar en series, películas, videojuegos, lo que quieras, pero es Ujú, como fuera del país, entonces es muy importante tener un título profesional, porque eso te abre puertas para el tema de migración de muchos países, tanto claro. Europa como aquí Estados Unidos o Canadá. Entonces, es algo que me sirvió mucho a mí, por ejemplo, yo, aunque no tuviera un título de animador, por ejemplo, tener el Ujú, título de diseñador me ayudó a conseguir una visa aquí en Estados Unidos para trabajar como diseñador gráfico o como por tener ese título. ujú, Lo que ayudó o facilitó al todo el trámite que fuera mucho más rápido a una visa normal de trabajo que a veces es muy complicada. ujú, Entonces, ese es como el tip número uno, ¿no? O sea, y en especial, si ya tienes un título que también ya esté más enfocado a lo que quieres, como ya hay ahora en día en muchas universidades, entonces eso ujú. también te ayuda como a tener ese colchón legal para poder hacer el brinco, ¿no? Este, la segunda, y creo que de esa no hay de otra, es la práctica. Pero Ujú, tiene que ser como práctica con mucha pasión, en especial al inicio. Eh, eh, y no me refiero solamente de lo que encuentras tu primer trabajo, sino aún ya teniendo tu primer trabajo, seguir practicando para seguir mejorando, ¿no? Yo
cuando estuve en mi primer trabajo en Larva, sí trabajaba mis 8 horas como animador y eso ya me ayudaba un montón como para seguir creciendo, pero aún así seguía llegando a mi casa y seguía am, como haciendo mis propias animaciones para estos concursos. Ujú. Y todo eso me siguió ayudando y ayudando para mejorar. Y en tercer y en último lugar, creo que también a veces complementar tu educación de universidad con un curso en línea, que ya también hay bastantes en español y en inglés. eh, es como muy, que te puede ayudar también bastante, donde también son ya visiones y personas con skills, con habilidades mucho más elevadas a veces, que te ayudan como a perfeccionar ya ese último tramo de tu carrera. Ujú. Y como último punto, que es como parte de lo que mencioné ya, es el idioma. O sea, saber inglés te abre las puertas a un montón de cosas, tanto a oportunidades de trabajo como para aprender. Eh, el internet tiene cosas para aprender así gratis o a veces por paga, pero la cantidad de información en inglés es increíble. Entonces, si sabes ese idioma, también ya tienes un montón de ventaja. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Digo, ahí para que todos los que nos escuchen pongan nota, ¿no? No, porque la verdad sí, está bien padre lo que nos comentas porque eh, justo, ¿no? De los motivos del podcast, escuchamos estos comentarios que se vuelven como, refuerzan, ¿no? Como las ideas de todos. Oye, si quieres viajar, el título, si quieres llegar a esto, pues el idioma. Entonces son cosas que te dan perspectiva y refuerzan lo que, pues ahora sí que a donde quieres llegar, pues obviamente lo que hay que hacer, ¿no? Y sobre eso te diría, justo ahorita que tomaste el tema de cuando estabas en Larva eh, y obviamente tú le dedicabas más tiempo, obviamente, para poder seguir mejorando. Hoy en día, sigues aplicando eso de alguna otra forma para seguir aprendiendo. Digo, porque obviamente, digo, tal vez no sé cómo funciona o cómo tú lo veas, ¿no? En el mundo de la animación, ¿no? O otras cosas que te complementen. Tienes pues digo, no sé, algún otro proyecto por ahí. O sea, ¿qué es lo que haces tú como para seguirte nutriendo de información, ¿no? Y seguir como mejorando cosas que te puedan agregar. Sí, sí, eso es un buen punto lo que dices, porque, digamos, como te decía hace tiempo, pensamos en esto de dedicarse a un artista 3D como primero tener rasgos grandes, ¿no? De todo lo que es Ujú. el proceso, saber un poco de modelado, saber un poco de texturizado, de cámaras, de animación, de render y de composición tal vez. Y o sea, es como una cosa muy un abanico, ¿no? Y luego ya que decides a qué dedicarte, te enfocas, por ejemplo, como yo en animación. Y me Ujú. dediqué así de lleno a animación por años. Y Ujú. luego cuando ya llegué a un cierto nivel que dije, ok, ya estoy aquí siento que ya puedo defenderme bien con animación. Ahora Ujú. me toca volver abrir mi espectro. Entonces empecé a aprender cosas que estuvieran alrededor de mi área de conocimiento. Entonces empecé a tomar cursos de rigging, empecé a aprender programación en Python, porque hay Ok. un montón de cosas que te ayudan, ¿no? O sea, saber el rigging, cómo se construyen esas marionetas que tú usas, te Ujú. ayuda también a crear tus propias cosas que te ayudan a mover a los personajes de mejor manera o para que estén siguiendo uno a lo otro, o como pequeñas cosas como más técnicas que a veces se te escapan si no sabes de eso. Y Ujú. luego programación también ha sido como clave porque hay veces que hacemos cosas que son muy repetitivas, ¿no? Que dices, tengo que seleccionar esto y tengo que ir, copiarlo, pegarlo, cambiar el nombre. Y a Ujú. veces eso te toma mucho tiempo y te saca de la parte creativa de realmente mover a los personajes. Entonces, Claro. tener la habilidad de poder escribir herramientas y que es bien sencillo, o sea, no soy ni siquiera no tengo ningún título Una de ingeniero formación, ajá. en Sí. sistemas, ni una formación like, formal, pero con lo poco que he aprendido de Python y cómo interactúa Python con Maya, puedo crear mis propias herramientas y eso me ayuda a agilizar mi proceso. Entonces, soy como de las cosas que vas como nutriendo una vez Sí. ya te sientes Complementando como. exacto.
Sí, complementando a lo que ya sabes, ¿no? Está padre cómo lo planteas, ¿no? O sea, como cierro abanico, abro abanico, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Porque, pues, sabes, te tienes que volver como, digo, la industria pide cada vez personas más especializadas, ¿no? Pero pues después de esa especialización o que ya tienes ese cierto nivel, pues ahora cómo abro otra vez el abanico, ¿no? Como qué cosas puedo nutrir que me nutran a mi herramienta o a lo que soy como, en lo que estoy bueno, ¿no? O sea, cómo complemento eso, porque obviamente me va a ser una persona mucho más completa, que pues obviamente va a tener mucho más, se va a poder más, competitiva también, ¿no? O sea, porque tiene mucho más assets claro. para seguir mejorando. Qué padre, qué Sí, padre, entonces es Beto. la idea, seguir como aprendiendo Ujú, pues todo se complementa, o sea, incluso si dices, pues me gusta hacer fotografía, que también es como uno de mis hobbies, ujú, este, pues aprender de fotografía también te ayuda porque empiezas a aprender de cómo funcionan los lentes, cómo haces los encuadres, cómo manejas la ujú. luz. Y entonces todo eso también al final se acaba nutriendo tu ojo como artista. Sí, ahora sí que todo el conocimiento es bueno, pero si lo puedes de alguna otra forma canalizar para lo que haces, pues obviamente se va haciendo como más redondo todo, ¿no? Y qué padre que Exacto. puedas unir como tus hobbies o lo que te late hacer, lo puedas complementar pues en algo, en ese algo que se vuelve como, pues súper, es un mega complemento, ¿no? O sea, y te puedes nutrir todo eso, está bien, bien padre. Oye, Beto, tengo mucha curiosidad. Por ahí vi y me gustaría que nos platicaras un poco de qué va eso. Este, de los Annie Awards. Ahí tuviste una nominación. Me gustaría que nos compartieras un poquito de eso, porque yo creo que el simple hecho de estar nominado en uno de esos eventos es como yo creo que igual súper satisfactorio, ¿no? El simple hecho de poder ser parte de. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito de eso. Sí, claro. Ese vino salió en base al trabajo que hice en Kong School Island. Ujú. Eh, Realmente es como de mis proyectos favoritos. También fue súper complicado. Hice un par de escenas que la verdad es que súper Platícanos complejas. un poquito nada, más, La, para que la- tengan lo puedes ver en tu demo, pero pues igual platícanos un poquito porque es como, pues yo diría como la escena, ¿no? claro, claro. Hay una secuencia de escenas donde Kong está peleando con un calamar o Ujú, con un pulpo. Y fue como súper complejo eso porque era coreografiar el movimiento del personaje con las interacciones con el pulpo, ¿no? Y los pulpos, para los que ya son animadores que tienen que manejar tentáculos, son cosas como bien complicadas de hacer. Y está como teniendo en cuenta dónde los contactos, ¿no? Dónde va a caer uno de los tentáculos, cómo se va a mover, si lo va a jalar el personaje Kong o si va a tratar de ujú, romperlo. Y tratar de hacer que todo eso se siga sintiendo de una magnitud como gigante, mientras los cambios de cámara y que de ujú. repente tienes más tentáculos saliendo y por todos lados. Fue una locura. Pero Sí, sí, sí. pero gracias a eso y a otros de las tomas que hice en ese trabajo, en la compañía, en ILM, les Ujú. pareció que era un trabajo que había hecho muy bueno, y entonces me agregaron al ticket de nominación por el trabajo que hicimos en esa película. Entonces, Qué padre. pues ya nos tocó que me dijeron, ok, estás nominado, te toca ir a Los Ángeles, el evento va a ser aquí en la Universidad de Los Ángeles, Ujú. y pues réntate tu smoking y lo que quieras ir para allá. Y Ajá. estuvo increíble, o sea, la ceremonia muy agradable. Ahí estaba Glenn King, que es uno de los maestros de la animación. Ujú. Estuvo Kobe Bryant por un rato, y vio directores de películas y cosas así. Entonces también el hecho de poder estar en uno de esos eventos y convivir tanto con personas que se dedican a lo mismo como con celebridades y toda la onda, estuvo muy interesante. Qué padre, qué padre, qué padre experiencia, la verdad, ¿no? Porque creo que es lo de los dos mundos, ¿no? O sea, tienes esa parte de vivirlo como justo el ejemplo que ponías hace rato, ¿no? El cine y ver la experiencia de las personas, pero también tienes como ese otro mundo, ¿no? Que es como,
pues esta parte del evento, ser reconocido, entonces te da como dos perspectivas, ¿no? Entonces sigue siendo un complemento a lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que te has de sentir como, bastante, pues digo, no sé, igual estoy hablando por ti, ¿no? Pero bastante como, pues no sé, feliz, o sea, como que, o sea, son cosas que refuerzan que lo que estás haciendo es, pues está bien, ¿no? O sea, vas por el buen camino, te late que estás haciendo y son como cosas que refuerzan lo que haces, ¿no? Sí, pero creo que también, digo, todos los que están escuchando probablemente pueden llegar a eso o más. Ujú. Realmente creo que tiene mucho que ver con la pasión y el tiempo que Eso le puedas es. dedicar a lo que haces, ¿no? Y Ujú. también lo que tú sueñas, porque, por ejemplo, para mí, hacer animador es como mi sueño, ¿no? Pero hay personas que tal vez quieren ser directores y es otro Ujú. camino a veces un poco diferente, pero con suficiente pasión puedes llegar ahí también, ¿no? Como, no sé, Guillermo del Toro o como Iñárritu, que también han llegado a niveles muy altos. De acuerdo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, digo, es lo mismo el podcast, ¿no? Y es por eso tan importante y es por eso que queríamos platicar contigo junto con toda la banda que ya hemos platicado, ¿no? Porque, digo, a mí en lo personal me pasaba eso, ¿no? O sea, no sé, o sea, no sé, escuchaba podcasts, americanos y están todos padres, ¿no? Pero yo quería escuchar como algo en mi idioma y porque si, no sé, o sea, tal vez es mi mentalidad. Tal vez estoy bien, tal vez estoy mal, pero te escucho a ti y siento que es posible, ¿sabes? O sea, como justo lo dices, así como soy yo o de acuerdo a la pasión, he pasado por esas situaciones, pues es como, pues el simple hecho de estar hablando contigo, ¿no? Es como mucho más cercano, entonces es inspirador, entonces justo es parte de los motivos de por qué hacemos esto, ¿no? Porque es justo eso, o sea, motivar de yo estoy aquí, inclusive ustedes pueden hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, pues Claro. esto es igual para nosotros se vuelve una idea redonda en cuanto al objetivo de lo que estamos haciendo con el podcast y obviamente con todo lo que nos estás compartiendo y con todo lo que nos han compartido toda la banda. Entonces, es bien, bien, bien padre lo que nos compartes. Oye, Beto, Sí, me y agrada esto de poder compartir sí, es que es experiencias, no solo eso. las mías. Eso es. Y A es que ver. está bien padre porque se complementan con los demás y te generan perspectivas, ¿no? Y entonces todos los caminos son diferentes, pero pues tú ya tienes ahí una noción de cómo fue en este caso con Beto, ¿no? Cómo le fue, cómo le ha ido y y cómo le está yendo ahora, ¿no? Entonces está bien padre conocer eso. Sí, Oye, gracias Beto, por la plataforma. sí, 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 no, 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 esperemos que esta no sea la última, pero a ver, tengo aquí una pregunta. Este, Aquí creemos que entre más pronto te equivoques y más rápido, pues aprendes, ¿no? O sea, entre más pronto te equivoques, aprendes más rápido. O sea, ¿has tenido alguna situación o alguna anécdota donde te haya pasado que haya sido algo donde te haya dejado como mucho aprendizaje? Porque digo, a veces, o la mayoría de las veces, hasta que no cometemos un error o nos sucede algo o hicimos algo digo, puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Pero esos detalles son los que nos marcan, ¿no? Entonces, no sé si en tu experiencia haya habido algo que tú consideres que te haya como marcado. Digo, de todas las cosas aprendemos, ¿no? Pero no sé, ¿hay algo por ahí que tú consideres que anda ahí que te marcó de alguna otra forma? O sea, a veces tengo muy mala memoria. Entonces, pero déjame pensar. Am, Digo, puede ser bueno, puede ser, mm, o sea, o algo, o sea, no necesariamente todo tiene que ser malo, ¿no? Pero pues muchas de las veces no sé, esos errores tal vez cuando empezabas, te digo, siempre quieres dar como más, ¿no? Pero a veces no tienes todo el conocimiento, no sé, algún error que te haya dejado algún aprendizaje, una anécdota en ese sentido. O sea, como así yo quiero sacar lo malo, ¿no? Pero no, pero, o sea, siempre como, bueno, en lo personal, o sea, nos pasa mucho eso, ¿no? Que a veces cuando pasamos por un punto o por un bache son cositas que nos marcaron, ¿no? Digo, puede que haya, ¿no? Por eso pregunto. creo que lo que puedo pensar ahorita además es más como en el ámbito de cómo fui descubriendo el método o la forma en Ujú. que animo ahora, ¿no? Ok, Porque conforme vas como creciendo como artista y vas como conociendo personas diferentes, también vas viendo cómo son sus formas de trabajo, ¿no? Entonces tú cuando aprendes te muestran, ah, se hace de esta manera, ¿no? A, B, C, D, y así es como llegas a tu animación al inicio al fin, ¿no? Y, y así es como creces, ¿no? Pensando que así es como se hace, pero conforme vas
avanzando, te das cuenta que es una cosa muy maleable, muy que cambia mucho, ¿no? Entonces, el ir platicando con personas, el ir viendo cómo hacen ellos sus animaciones, cómo hacen cómo ponen a sus personajes o cómo hacen el setup para sus controles, lo que sea, y vas tomando como cada uno, todas esas experiencias y tú vas construyendo tu propio modelo, ¿no? Es como saber que sí, la forma que te van a mostrar es como la forma en que es como una introducción, pero tú al final de cuentas tienes que crear tu propio modelo, ¿no? Tu propia forma de hacerlo. Y hay Ujú. veces que, por ejemplo, a mí, en este momento, como yo animo, si se lo explico a alguien que está empezando, le va a parecer así como, bueno, eso no tiene mucho sentido, o cómo lo haces, ¿no? Ajá. Este, pero es como parte de todo ese proceso de ir como experimentando, que creo que la palabra es Ujú. probar, es decir, mira, esta persona anima de esta manera, voy a probar. Y qué aprendes de eso, ¿no? ¿Qué es lo que puedes tomar y incorporar a lo que tú haces para seguir como creciendo, ¿no? Y hay cosas que Ujú. aprendes así muy, muy interesantes. Sí, como que vas tomando lo mejor de cada persona y vas armándote, ¿no? De esas, como esas experiencias para armar lo tuyo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O- Oye, Beto, ¿y hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezabas en este mundo de la animación, en tus primeros pasos? Algo ahí que dirías, o que te hubiera gustado escuchar antes, o que te hubiera gustado que, o sea, que alguien te lo hubiera dicho, cuando arrancabas. Creo que varias de esas cosas las he ido platicando en el camino, como Ajá. lo de la salud, me refiero al estrés, Sí, porque claro. también tuve momentos donde tuve lesiones de las manos y las muñecas, Ujú. o cuidarse la vista, ¿no? Porque también tanto tiempo clavado en la pantalla, de repente ya uno empieza a ver borroso de lejos, Ujú. este, sí, o sea, o como hacer más como esa conexión con personas profesionistas o colegas que hacen lo mismo. Porque Ujú. cuando yo empecé, sí creía yo que solamente mostrar mi trabajo iba a conseguirme la siguiente chamba, ¿no? Ujú. Pero conforme fui creciendo y avanzando me di cuenta que también tiene que ver mucho con conocer personas que te puedan indicar algún camino o alguna oportunidad. De acuerdo. Oye, Beto, y a las personas que quisieran dedicarse a lo que tú haces, eh, ¿les darías algún consejo en particular? Mm, sí, sí, si estamos hablando de personas que van empezando desde cero. Eh, Ujú. de las cosas como interesantes es lo que recomendaría primero es conseguir toda la información que puedas en internet al respecto, como gratis. Porque hay muchos canales de YouTube ahora en día o hay muchos libros incluso que puedes conseguir en la biblioteca de animación y empezar a leer sobre eso, ¿no? Y primero tratar de darte cuenta si esto que es la animación es algo a lo que te gustaría dedicarte, porque si quieres llegar a ser bueno, o al menos tener un trabajo, vas a tener que como meterte así de lleno y dedicarte al 100. Y no quieres como encontrarte 2, 3 años en el futuro donde te das cuenta que tal vez no era lo tuyo. Y también es válido, digo, es también cosa que pasa así, es una exploración esto de la vida, ¿no? Ujú. Eh, pero si ya tienes una convicción y ya dices, ok, ya probé un poco, sí me gusta, entonces es más fácil como dedicarte al 100 porque a veces cuando estás en esos momentos donde eh, te estás preguntando si esto me estoy dedicando realmente es algo que vale la pena o realmente estoy tomando la decisión correcta, hay veces que necesitas tener esos sueños o esa determinación contigo, ¿no? Para que Ujú. te ayude a sobrellevar esos momentos. Completamente de acuerdo. O sea, ahí ahora sí que para que igual los que nos escuchan tomen nota. Y tengo aquí una curiosidad, Beto. ¿Regresarías a México? Sí lo he pensado. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar Ujú. en respecto a los procesos o a las cosas. Eh, Tal vez como trabajo estaría como interesante, incluso también como
tipo freelance, ¿no? Porque trabajas de freelance con desde otros países y puedes estar donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué no Ujú. regresar a México, ¿no? Pero también como algo como un punto intermedio, creo que también puede ser como educación a distancia, Ujú. ¿no? Como poder ofrecer tal vez algún curso o algo hacia los estudiantes para que puedan como ayudarlos a crecer desde allá, ¿no? Aunque estemos Ujú. en diferentes lugares. Creo que son de las cosas que de repente pasan por mi cabeza así, Ya. este, No, pues sí, es que digo, obviamente así como digo, así como toda la banda, igual que está como eh, pues regados por todo el mundo, es como siempre interesante saber como su perspectiva, digo, también es completamente respetable y también está padre, ¿no? O sea, si regresan, pues qué padre, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento, pues ahora sí que pues como regalarlo de alguna otra forma, bueno, obviamente como educación, como tú dices, está bien padre, ¿no? Y digo, si no, pues, o sea, esas formas que tú comentas también están bien padres, el poder de alguna otra forma como querer pues digo, como dar un poco, ¿no? De todo lo aprendido, entonces está padre. Oye, Beto, pues mira, ya estamos casi en la parte final, estamos a punto de cerrar. ¿Qué sigue para Beto? ahorita, de los proyectos que tengo en mente, tengo muchos proyectos que son lejanos a la animación, que me gusta como a veces decir, bueno, ahora voy a hacer video edición y voy a hacer como diferentes cosas que a veces me nutren de diferentes maneras. Eh, pero en cuestión de mi trabajo tal cual, creo que eh, es seguir como aprendiendo programación y aplicándolo a diferentes cosas. Ahorita estoy trabajando en un proyecto que me requiere saber de engines de videojuegos, entonces estoy aprendiendo a usar Unreal Qué y padre. eso también me está abriendo puertas de conocimiento hacia otras cosas, ¿no? O sea, cosas que no puedes hacer en programas de 3D, pero que puedes hacer en Unreal o que Ujú. después puedes aplicar para usar otras cosas, ¿no? Entonces son de las cosas interesantes que como que tengo en mi mente y también ahora estoy empezando a ver esto de la que está saliendo mucho de los NFTs, que Ya, son las cosas como digitales, pero que las empiezas a tomar como si fueran obras de arte, ajá, como exacto. pinturas o así. Ujú. Entonces también es como algo interesante que es una cosa que se está empezando a abrir y que tal vez abre una oportunidad ahí de crear algo interesante. Súper, Beto. Oye, pues pues muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias que están increíbles. La verdad, apreciamos un montón tu tiempo. Eh, Muchas gracias por este espacio. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Pues en general creo que para todos los que van empezando, que tienen como esa idea de hacerlo, que no desistan, ¿no? Que le echen ganas, creo que a veces es muy difícil, pero a veces el ser constante y dedicarse es realmente paga. Y que pueden como acercarse no solo a mí, o sea, en redes sociales y lo que sea, sino hay muchos otros profesionales también, donde les puedes mandar un correo o les puedes mandar un tweet y puedes hacer como contacto de esa manera también, ¿no? Que pedirles feedback o solamente como seguir el proceso de otras personas, ¿no? Eh, creo que es muy, al final es una comunidad muy amigable en ese aspecto, donde muchas personas estamos dispuestos a ayudar o dar un consejo al menos, ¿no? De cómo hacer cosas. Ujú. Entonces, pues sí, eso. Pues Beto, pues muchísimas gracias por eso. Nos quedamos con esto último. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias a ti.